Hola, en el vídeo de hoy os voy a exponer la introducción o base teórica de todo el conjunto de conocimientos que configuran el programa de educación afectivo-sexual. Entonces, ¿qué entendemos por afectividad? Pues se dice que es la experiencia de tener sentimientos o emociones. A los signos de emoción, generalmente asociados con sentimientos de amor y cariño, que expresamos mediante gestos, vocalizaciones y posturas y nos unen a otras personas y otros seres, lo denominamos muestras de afecto. Digo lo de otros seres porque todos sabemos que no solamente sentimos amor y cariño hacia las personas, también hacia los animales e incluso las plantas, pero es importante añadirlo hacia otras personas o seres para que quede claro que está demostrado que es así. En realidad se trata de reconocer la energía que nos une a todos los seres vivos por el hecho de compartir rasgos. Lo que no es normal es abusar de otros seres, ignorando esta energía que nos une. ¿Vale? Para que quede un poco claro desde el principio que no se trata tanto de generar afecto como de reconocer que hay lazos de energía que nos unen. Entonces, cuando utilizamos la etiqueta educación afectivo-sexual, lo que pretendemos es enfatizar la importancia de los lazos afectivos en una sexualidad sana. Porque cuando decimos solamente educación sexual, pues nos estamos dejando una parte importante de lo que nos constituye como humanos, que es la afectividad. El hecho de compartir rasgos, como decía, pues genera cierto grado de empatía y simpatía. Se ha demostrado científicamente que los lazos afectivos son imprescindibles para el ser humano y su ausencia está implicada en patologías como la depresión, la sociopatía y otros trastornos de la personalidad. También predispone a enfermedades o a que éstas se empeoren, así como a una menor tasa de supervivencia en casos de cáncer o cardiopatías. ¿Vale? Para que veáis la importancia que tiene esta inteligencia emocional. Los lazos afectivos fluyen con la interacción y generalmente se expresan al prestar atención al bienestar de otra persona, tanto de forma evidente como de manera imperceptible. Esto de prestar atención al bienestar de otra persona, en un caso ideal en el que todos tuviéramos asegurados unas condiciones materiales dignas, pues diríamos que está como... no encuentro la palabra. Como que es más fluido, ¿no? Si todos desarrollamos un cierto grado de autosuficiencia, pues estamos normalmente bien y no es necesario hacer algo más específico para que las personas que queremos estén bien. Por eso se dice también que tiene que ver con una inversión de energía, en el sentido de que hay veces que nuestros seres queridos pues necesitan que les ayudemos, que hagamos algo por alguien en concreto, y es en ese sentido cuando tienen más razón utilizar la expresión inversión de energía. Pero yo prefiero la de prestar atención porque en un caso ideal se trata simplemente de eso, de prestar atención entendiendo que es nuestra propia energía la que se vuelca cuando tú estás pendiente de que las personas que quieres estén bien.
no sé si lo he dicho, tanto de forma evidente como de manera imperceptible. Quiere decir que a veces son gestos que quedan muy patentes, ¿no? Haces un movimiento que es para que otra persona pueda estar bien, pero otras veces es simplemente un pensamiento. Mientras tú estás haciendo tus quehaceres, pues tienes un pensamiento para alguien que quieres y dices, pues espero que esté bien, deseo que esté bien, ¿no? A veces el afecto no es correspondido o la respuesta no se da en el mismo nivel. Esto depende mucho de la afectividad positiva o negativa de cada persona y de su estado emocional en ese momento concreto. En el vídeo de estrategias para mejorar el afecto expuse un poquito el tema y traté de la importancia que tiene para estos procesos la respiración y el diálogo interno. Porque la manera en la que respiras y te hablas a ti mismo refleja la manera en que te aprecias, te valoras y te cuidas a ti mismo. Y eso se refleja en cómo aprecias y cómo tratas también a los demás. La capacidad de sentir afecto, de darlo y recibirlo, es un factor mediado en gran medida de forma biológica. Quiere decir que se han hecho estudios en los cuales se ha visto que hay unas hormonas que son la oxitocina y la vasopresina, que en algún sitio he leído que se las llama, a la oxitocina se la llama la hormona del abrazo, porque durante el parto, cuando la mujer está dando a luz, se empieza a segregar esta hormona que es la que asegura que la mamá va a aceptar al bebé en sus brazos y lo va a amamantar. Y la vasopresina pues es la hormona equivalente, pero en la biología masculina. No obstante, son las experiencias vitales las que moldean nuestros afectos y nuestras formas de expresarlo. Esto es importante destacarlo para no dejarlo todo en manos de la biología y de estas hormonas, porque en nuestra sociedad a los niños se les educa un poco para que sean rudos, ¿no? Y un poco insensibles, voy a decir. Y esto no, a los primeros que perjudica es a ellos, porque les empuja, digamos, a un comportamiento en el que se ven por encima de los demás, en el que su ego es lo más importante y que su misión en la vida tiene que ver con controlar o dominar a otras personas, otros seres. Y creo, sinceramente, que son ellos los principales perjudicados. Nosotras lo sufrimos mucho, evidentemente, pero creo que los principales perjudicados son ellos. Vale, entonces he abierto aquí un apartado que he titulado Emoción, Ética y Moral. Me ha resultado un poco difícil encontrar algunas líneas que expresaran la relación, ¿no?, que hay entre estos procesos de emoción y la ética o la moral. Entonces, la ética se considera fundada por Sócrates en Grecia en el siglo V a.C. Y Cicerón llevó la filosofía de Grecia a Roma y llamó a la ética filosofía morum o filosofía moral. En ambos casos significa etimológicamente ciencia de las costumbres.
¿Vale? Esto es importante que quede claro, porque hay mucha gente que piensa que libertad es hacer lo que viene en gana, muchas veces obedeciendo emociones que están ahí y son útiles, pero sin ningún tipo de criterio moral. Y lo denominan moralina en tono despectivo, ¿no? Como diciendo que nadie tiene el derecho a decirle a otra persona qué tiene que hacer con sus emociones y su comportamiento, ¿no? Entonces esto es importante que quede muy claro. La moralidad sería una cualidad que afecta al acto humano, quiere decir, una cualidad que tenemos los humanos y que afecta a nuestros propios actos, en el sentido de que considera que la bondad de determinados actos perfeccionan al ser humano y realiza unos ciertos valores. Quiere decir que lo que nos ayuda a perfeccionarnos y a crear armonía y bienestar en nuestro entorno se considera moral. Y lo que no va en este sentido, pues se le llama amoral o inmoral, ¿no? Vale, realiza unos ciertos valores, pues también es importante hacer énfasis aquí, porque las sociedades se configuran en torno a una escala de valores, sea más consciente en nuestra mente esta escala o menos, nos comportamos conforme a unas prioridades que para nosotros son valores más importantes unos que otros. Entonces, moral sería lo que nos ayuda a realizar aquello en que encontramos perfección y felicidad definitivas. Y esto tiene que quedar muy claro que va en la línea de todos, o al menos la inmensa mayoría. No puede ser para mí sola o para unos pocos. Esto tiene que quedar muy claro, si no, no podemos hablar ni de perfección ni de felicidad. ¿Vale? Entonces, ¿qué entendemos por felicidad? Podemos definirlo como un estado espiritual de bienestar caracterizado por una personal sensación de plenitud energética, en el que han de intervenir necesariamente la salud, la alegría, el pensamiento positivo y las relaciones armoniosas con el entorno. Estado espiritual de bienestar quiere decir que no es un estado físico estable que ya no, o sea, una vez se alcanza, ya no, si quieres, ya no te mueves de ahí. No. Estado espiritual quiere decir que fluye con la espiral de la vida, que tiene momentos de luz y oscuridad, de alegría y de tristeza. ¿Vale? Pero en conjunto, cuando tú haces balance de lo que es tu vida, cada cierto tiempo, con cierta frecuencia, tú puedes mirar en tu interior tus emociones y considerarte una persona feliz. Porque en general estás bien contigo misma, con los demás y con la vida en conjunto. Lo de caracterizado por una personal sensación de plenitud energética significa que para ti, en tu dinámica, no podrías estar más lleno de vida. De vida significa de todo lo que conlleva estar vivo, ¿vale? Momentos más alegres, momentos más tristes. Pero te sientes lleno. Quiere decir que no hay lugar para que tú digas, me falta algo, no sé qué es, ¿no? Entonces,
con esta definición parece que lo que tenemos que hacer es llenar nuestra vida de aspectos que la enriquezcan y que no dejen vacíos de que te falta algo, ¿no? Plenitud energética, pues fijaos si hay vida a nuestro alrededor, ¿no? Empezando por el sol que nos da cada día un poquito de su energía, bueno, un poquito, cada uno toma la que quiere o la que puede, pero todo tiene vida en su interior y si procuras que en tu vida haya un poquito de todo y haya armonía, pues en ese sentido es cuando podemos decir que nos sentimos plenos. Los aspectos materiales de nuestra existencia humana, el sustento, el abrigo, los bienes materiales que nos permiten desarrollar nuestra actividad cada día, han de entenderse incluidos en salud. ¿Vale? Os recuerdo que hay 4 elementos que dice que han de intervenir necesariamente en este estado espiritual de bienestar: la salud, la alegría, el pensamiento positivo y las relaciones armoniosas con el entorno. Entonces, en la salud, hay mucha gente que entiende que salud es no tener enfermedad. O sea, define el concepto por lo que no es. No es no estar enfermo, no. El concepto de salud se habla muy poco en los centros educativos y hay que, desde mi punto de vista, hacer énfasis en qué significa tener salud y disfrutar de una vida sana, porque puedes decir, no, vale, me voy a la Organización Mundial de la Salud, cómo define el concepto y reconoce que no es ausencia de enfermedad exclusivamente, sino que es un concepto más amplio que incluye también la salud mental, etc. ¿Por qué hago énfasis yo en lo de los bienes materiales? Porque la mayoría de la gente lo entiende como algo separado, ¿no? Dice, yo en mi vida quiero salud, dinero y amor. Cuando empieza el año nuevo, mucha gente, casi todos, solemos formular ese deseo, ¿no? Y lo dice como algo separado, la salud por un lado y la seguridad económica por otro. Si no tenemos asegurado una seguridad económica, valga la redundancia, no podemos decir que tenemos salud, porque nuestra base material, que es lo que nos ancla al plano físico, está incompleto, ¿no? Entonces, esto es importante. El sustento, pues, no solamente el alimento que tomamos, sino el agua que bebemos, el aire que respiramos. De esto ya hablé cuando expuse el tema de los chakras y hablé del primer chakra. Ya expuse un poquito esto del sustento, el abrigo, las ropas que llevamos, el techo que nos cobija, ¿no? Si falta una seguridad económica en tu vida, puedes decir que tienes salud porque no tienes enfermedad, pero te falta una pieza fundamental de lo que es una salud completa, que es poder sentirte bien porque tienes lo básico y lo necesario para estar vivo asegurado, ¿no? O por lo menos al alcance, a través de una actividad económica. Esto lo comento porque para mí y para muchas personas es evidente que las mujeres no disfrutamos de auténtica salud en este sentido, en la medida en que nuestras vidas y nuestra seguridad económica depende de un hombre o de nuestros padres, en algunas etapas de nuestros abuelos, o de una actividad económica que es precaria, que no nos ofrece una tranquilidad, ¿no?
Entonces, este condicionamiento de nuestra salud al desempeño de una actividad laboral con horarios que o nos dejan agotadas o nos aportan una remuneración insuficiente para acceder a una vivienda, es un problemón que tenemos las mujeres y no es un problemón que digamos hay que resolverlo porque me ha surgido. Bueno, un día se te puede estropear la nevera y dices, me ha surgido un problema. Es serio, ¿no? Si no tienes dinero para comprar una nevera, es un problema serio que te ha surgido. Pero es que esto de lo que estoy planteando es un problema creado por el sistema patriarcal y hay que enfocarlo así porque es así como se va a solucionar, si es que hay voluntad de solucionarlo algún día. ¿Vale? Hablamos de esto de salud, dinero y amor. Si una mujer llega a su casa y al final de la jornada laboral está agotada, no tiene energía que compartir. Mucho menos si esto es una dinámica que se repite 5 o 6 días a la semana durante todo el año. No tiene energía que compartir porque está agotada, se la lleva a la empresa para la que trabaja. Entonces hay que entenderlo como un todo relacionado, ¿no? O si tiene ha conseguido un trabajo que le aporta cierta cantidad económica y bueno, no ha podido acceder nada más que a una habitación compartida, pues tampoco esa mujer está lo cómoda y lo relajada que requiere una relación afectiva, ¿no? Que necesita una serenidad, una tranquilidad, un bienestar. Vale, lo dejo aquí, este tema que es muy serio y es fundamental para nuestro equilibrio y bienestar. Ya hablaré con más detalle del tema este de la comodidad y la necesaria relajación para tener una relación afectiva estable, ¿no? Vale, y sobre este tema de la felicidad, cuando exponga el primer tema del nivel 3, volveré sobre la felicidad enfocada desde la asignatura de emoción y motivación que estudiamos en psicología. ¿Qué entendemos por emoción y motivación, básicamente? Pues son dos procesos que comparten muchas características y en su dinámica están íntimamente relacionados. Quiere decir que se estudian como procesos separados para entender mejor cada uno de ellos, pero en realidad se trata de dos subprocesos de la misma dinámica. El proceso emocional explica lo que nos pasa cuando reaccionamos ante determinadas condiciones, sean estas internas de lo que pasa dentro de nosotros o externas, de lo que pasa a nuestro alrededor. Mientras que el proceso motivacional explica por qué hacemos lo que hacemos. Ambos dependen de la relación entre el organismo y su ambiente, que está mediada por su pensamiento. Y esto es importante destacarlo, porque hablamos mucho de libertad de expresión, pero no hablamos tanto de libertad de pensamiento. Y el pensamiento está constreñido, limitado por unas ideologías dominantes que vuelcan sus valores a diario a través de medios de comunicación y propaganda, ¿no? Política. Entonces, es importante ser consciente de este bombardeo para darle la importancia que tiene a la formación del pensamiento, en el sentido de que hay que formarlo en las primeras etapas, pero llega un momento en la maduración del ser humano en el que hay que pasar a
a liberar ese pensamiento desarrollando una perspectiva crítica en el sentido de pensar por uno misma, ¿no? Uno mismo. Entonces, de esta manera se entiende que las emociones son precursoras del comportamiento motivado, al señalar una tendencia de acción sobre aspectos particulares del ambiente. Para los chavales de primero de la ESO y las chavalas, no sé si esta línea ha quedado un poquito compleja. Las emociones son precursoras del comportamiento motivado. Pues quiere decir que dependiendo de cómo gestiones tus emociones, pues vas a elaborar un proceso motivacional más o menos bien enfocado a lo que te hace feliz. Por eso es importante gestionar bien las emociones. Saber qué sientes con precisión ayuda mucho a saber qué pasos y en qué dirección hay que darlos. Las emociones movilizan un amplio conjunto de subprogramas adaptativos, quiere decir subprogramas cognitivos o biológicos, químicos también. Subprogramas se quiere... este vocablo lo utilizamos en psicología desde que se desarrolló la teoría del procesamiento de la información, que utiliza la analogía del ordenador para entender mejor el cerebro, ¿no? Subprogramas, cuando hacemos referencia a este concepto, lo que queremos decir es que los hábitos y las costumbres van modelando circuitos neuronales que se ponen en funcionamiento ya en cuanto aparece un estímulo concreto, ¿no? Que se puede decir que es el input, y la respuesta fisiológica emocional pues sería el output. Entonces, en estos subprogramas adaptativos que movilizan las emociones destacan la experiencia subjetiva, la comunicación no verbal, la preparación para la acción y la activación fisiológica. Voy a explicar un poquito cada uno de ellos. La experiencia subjetiva quiere decir que esa emoción que sientes, que está mediada por el pensamiento y los sentimientos más dependientes de lo que es la química, para ser más precisos, tú tienes una química interna pues dependiendo de cómo te alimentas, del agua que bebes, del aire que respiras, de la comodidad que sientes. Tú tienes una química que es lo que hace que te sientas, digamos, mejor o peor. Cuando dices me encuentro bien, no me encuentro mal, vale. Esos sentimientos, cuando se ponen bajo un pensamiento o idea, que sabemos que la mente muy activa está funcionando casi constantemente, pues digamos que trabaja con esa química, o juega con ella de alguna manera, y entonces configura emociones, que es lo que nos lleva a movernos. No he querido entrar en la etimología de los términos emoción y motivación, pero están íntimamente relacionados, ¿no? En el momento que hablamos de emoción es porque ya hay una reacción en el interior del organismo que le lleva a moverse de alguna manera, aunque sea de forma imperceptible, aunque sea por una respuesta fisiológica incontrolable que le lleva a decir determinadas cosas o moverse en determinada dirección. Entonces, esta experiencia subjetiva
es muy personal de cada uno y depende pues mucho de la química interna y de los pensamientos que elabora cada persona. La comunicación no verbal pues es muy interesante. Quiero dedicar más adelante un poquito más de tiempo a hablar de ella. En el sentido que estamos hablando hoy, pues quiere decir que no hace falta hablar muchas veces porque con la expresión facial y la postura que adoptas o los gestos, ¿no? Se comunican muchos mensajes. La preparación para la acción quiere decir que hay emociones que nos avisan, ponen en marcha circuitos que nos preparan para una acción concreta. Y la activación fisiológica pues va un poco en la misma línea de la preparación para la acción, ¿no? Activación fisiológica pues puede ser muy distinta de unas emociones a otras. Quiere decir que la emoción prepara los tejidos que ponen en marcha los órganos, ¿no? No es lo mismo sentir miedo porque percibes una amenaza, el cuerpo se prepara para luchar o para huir, que cuando estás relajada y estás cómoda, te sientes bien y hay un tono distendido en una conversación, ¿no? Vale, esta activación emocional implica a la totalidad de recursos psicológicos y esto es importante que quede claro. Quiere decir que todo lo que hace la mente puede ser reclutado por la emoción que sientes, dependiendo de la situación. De hecho, hay en algunas situaciones concretas que se habla de secuestro emocional, porque las emociones son capaces de apartar tu atención de lo que estés haciendo y te lleva a otra cosa porque el cuerpo te dice que lo urgente está en otra parte. Entonces, todos estos subprogramas de la mente necesitan estar coordinados funcionalmente para que sus efectos sean realmente adaptativos. Quiere decir, hay veces que las reacciones no son adaptativas. Ya entraré con más detalle en esto. Y hay que procurar que lo sean, que las respuestas que ponen en marcha las emociones sirvan para adaptarnos mejor al entorno. Entonces, dicha coordinación se realiza con un conjunto de programas de orden superior, que es lo que llamamos inteligencia emocional. Programas de orden superior. Quiere decir que estos subprogramas que he mencionado antes de experiencia subjetiva, comunicación no verbal, preparación para la acción y activación fisiológica, están a las órdenes de otros programas jerárquicamente superiores y que se desarrollan fundamentalmente desde la corteza prefrontal. Quiere decir que están antes del lóbulo frontal. Vale, sobre la inteligencia emocional y el aprendizaje fluido. En el libro de Daniel Goleman, de Inteligencia Emocional, hay un apartado que se titula así, ¿no? Aprendizaje y flujo, se llama. Lo de aprendizaje fluido se me ocurrió hace unas semanas para no separarlo en dos palabras, ¿no? Aprendizaje por un lado y flujo por otro. Sino que entendamos y empecemos a aplicar esto ya en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando un alumno aprende de manera natural, sin esfuerzo y disfrutando, pues cuando tiene lugar esto que llamamos estado de flujo. Se puede definir como un estado en el que la experiencia fluye por sí misma. No hay nadie diciéndole al alumno lo que tiene que hacer.
La esencia de este estado es la concentración. El primer paso es relajarse y centrarse en la tarea. Esto requiere cierto grado de esfuerzo, ¿no? Dependiendo de lo que a uno le gusta la tarea. Pero hecho esto, funciona por sí solo, permitiendo afrontar la tarea sin el menor esfuerzo. ¿Vale? Relajación y concentración. Se lo digo yo mucho o se lo decía mucho a mis alumnos. Otra forma de entrar en este estado es emprender una tarea y comprometerse con ella a un nivel que exige de todas sus facultades. Cuando hablamos de compromiso, ya es una palabra seria, pues se suele dar por hecho que el alumno ya está capacitado en un área, pero habrá casos en los que no. De hecho, hay talentos, me refiero a alumnos de muy poca edad, que ya desde el principio de su vida tienen claro que lo suyo es la música o la danza o lo que sea. Entonces, no hay que decirle que se comprometa con esa actividad porque el niño lo siente, ¿no? Vale. En este estado de flujo, excepto el sentimiento intensamente motivador de apacible éxtasis, quiere decir que está disfrutando relajadamente de la actividad, el flujo es un estado carente de todo ruido emocional. Quiere decir que en la mente no hay, ni en el cuerpo, no hay interferencias de mucho diálogo interno o mucha activación emocional. Es como una cascada que cae silenciosa, que oyes a cierta distancia, ¿no? Todo fluye, por eso se le llama así. Da la impresión de que las dificultades desaparecen y el rendimiento cumbre parece natural y cotidiano. Esto es lo que tenemos que buscar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero claro, hace falta no solamente que el profesorado lo comprenda, sino también que los alumnos lo reclamen. Entonces, Gardner, que es el autor de la teoría de las inteligencias múltiples, propone utilizar este estado positivo para atraer a los alumnos hacia el estudio de aquellas áreas en las que muestran mayor competencia. El flujo indica que el niño o niña está comprometido en una tarea adecuada. Solo tiene que encontrar algo que le guste y perseverar. En palabras del propio autor, la esperanza es cuando los niños aprendan a aprender fluyendo. Se animarán a asumir el riesgo de enfrentarse a nuevas áreas. Y esto es precisamente lo que parece demostrar la experiencia. Que cuando los alumnos aprenden así, se animan a asumir el riesgo de enfrentarse a áreas o problemas que no han sido abordados todavía. Y en el mundo que vivimos y el momento evolutivo que atravesamos es fundamental que esto se dé en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque cada uno ve la vida y la realidad de una manera y puede aportar soluciones únicas, pero hay que desarrollar esas competencias naturales de cada persona. Ahora voy a hablar un poquito de autorregulación, que si pensáis en el concepto, pues se ve claramente que está muy relacionado con esto de la gestión emocional, ¿no? Del autocontrol. Pero como ya adelanté un poquito en el vídeo anterior que el sistema de autorregulación es algo un poco más complejo, pues he pensado que
que lo podía ampliar aquí un poquito, pero tampoco mucho, porque para primero de la ESO no me interesa añadir mucha más información por no complicarme ni complicarles a ellos. Ya cuando hablé de las, no sé si lo dije así explícitamente, el desarrollo cerebral va por capas. Cada generación añade tejido neural y conexiones a la generación previa. Si todo va bien, lo normal es que eso suceda, que haya más sustancia gris y que haya más sustancia blanca. Quiere decir, sustancia gris neuronas, sustancia blanca axones o conexiones entre neuronas. Entonces, lo normal es que cada generación mejore un poquito a la generación previa, en ese sentido, que tiene mayor cantidad de neuronas o tejido neuronal y mayor cantidad de sustancia blanca o tejido conectivo que conecta unas neuronas con otras, ¿no? Entonces va por capas el cerebro. La parte más antigua de nuestro cerebro, más primitiva, es lo que se denomina cerebro reptil, que se ocupa de funciones básicas para la supervivencia, como el latido cardíaco, la pauta respiratoria, el sistema inmune. Hoy en nuestro funcionamiento diario no necesitamos prestar atención a esos procesos, ni nunca. O sea, son automáticos, digamos, para que el ser vivo se adapte y sobreviva, son fundamentales. Podemos controlar la pauta respiratoria, pero si queremos para vivir no nos hace falta prestarle atención, ¿no? Entonces a esto se le llama cerebro reptil por eso, porque no son procesos complejos a nivel de procesamiento, son básicos para la vida. Sobre esa estructura primitiva se fue moldeando lo que llamamos el cerebro mamífero, que ya tiene que ver con las emociones. Y bueno, el cerebro reptil sería inconsciente y el cerebro mamífero serían las capas del subconsciente. Y a partir del género Homo, pues hay una hipótesis que plantea que es debido al consumo de carne, se empieza a desarrollar el lóbulo frontal que está encargado de la planificación. El lóbulo temporal izquierdo, que se ocupa fundamentalmente del lenguaje, pero del lenguaje entendido como racional, separado de la emoción. La capacidad de analizar información. El hemisferio cerebral derecho es más emocional, tiene más que ver con el cerebro mamífero, ¿no? Y con la parte izquierda del cuerpo y del corazón. Esto ya lo expliqué. Y entonces hablamos de... y el cerebelo también se desarrolló, ¿no? Por la postura erguida. Pero lo que interesa para hablar de este sistema de autorregulación que regula la vida y la reproducción de las especies sin que haga falta contar cuántos miembros y si se ha propagado como una plaga, lo que nos interesa es sobre todo hacer referencia al lóbulo frontal y al hemisferio izquierdo, porque analiza la información con tanto detalle que a veces se obsesiona con los detalles y con los segmentos de la realidad, olvidando que está todo unido y todo conectado. En ese momento evolutivo, pues se puede pensar que se dio un paso adelante porque se desarrollaron herramientas y armas que facilitaron el proceso de adaptación de la especie al medio,
pero ha desembocado en una destrucción medioambiental que no es inteligente. Esto hay que tenerlo muy claro. No se trata de ir para atrás, sino de rectificar en la medida de lo posible, haciendo que esa inteligencia surgida a partir de ese momento trabaje conjuntamente con el sistema que venía funcionando desde hace millones de años. Entonces, decimos que este sistema de autorregulación trabaja para la evolución de la vida de acuerdo con los ritmos naturales y las leyes universales, y que por eso las mujeres estamos más conectadas a este sistema de autorregulación, porque tenemos un ritmo natural que nos hace sentir la vida de manera más real, más como es. El tiempo es cíclico, no es lineal. Vale. Las hipótesis plantean que hubo un lapso temporal desde hace unos 10.000 años hasta hace unos 5.000. Quiere decir, hasta el 3000 a.C. Había sociedades matricéntricas por todo el planeta. Era la manera natural de organizarse las sociedades. Entonces veíamos a la naturaleza como una gran madre, cuyos ciclos vitales mantienen un paralelismo con el ciclo femenino. En este sentido, pues había más equilibrio, paz, justicia y también todo indica que eran sociedades más felices. Este arcaico culto a la diosa madre, que no es que surgiera en el 8000, ¿no? Antes de Cristo hasta el 3000. Sino que las mujeres siempre lo hemos sentido así, que la naturaleza es una entidad femenina que crea desde su propio interior, ¿no? Y que puede ser muy, muy primitivo. Este arcaico culto, decía, a la diosa madre, sugiere la identificación temprana de la mujer con la tierra y su armonía. Debemos recuperar ese equilibrio entre lo masculino y femenino, entre la razón y la emoción, que al final es en lo que se han especializado los hemisferios cerebrales, ¿no? Ya lo veremos con más detalle cuando hablemos del sexo de cerebro, pero por imágenes de resonancia magnética, pues ha estudiado ya el funcionamiento cerebral y se sabe que básicamente la diferencia básica está en que los hombres utilizan más el hemisferio izquierdo, y que tiene que ver con el análisis de información y la razón, y las mujeres, utilizando el hemisferio izquierdo en la misma medida, utilizamos mucho más el derecho y tenemos mucha mejor conexión entre ambos hemisferios cerebrales. Para que quede claro ya desde este primer vídeo, que puede haber otras diferencias, el tamaño de la amígdala, el tamaño de otras áreas cerebrales, pero la diferencia básica es esa, entre razón y emoción tiene que haber una cooperación. No se trata de decir, no, vamos a dejar de utilizar la razón porque no, que está bien, pero que incluyamos a la emoción y al lenguaje del corazón, que está demostrado que hay neuronas también en el corazón, en nuestro funcionamiento diario, ¿no? Y a partir de aquí, pues propongo que los niños han de aprender, jugar y crecer juntos en el cole, porque en la medida en la que se conozcan unos a otros, se comprenderán mejor y será menos probable que de adultos abusen o se agredan unos a otros. Y no voy a posicionarme porque sé que hay mujeres que también son muy manipuladoras y también
abusan. Se trata de un problema que tenemos tanto nosotras como ellos, y tenemos que conocernos mejor y facilitar que en el proceso de aprendizaje se vayan conociendo y vayan compartiendo juegos en el recreo y no pasa nada, en el sentido de que no hay que señalar ni etiquetar a un niño que se cansa de jugar al fútbol y quiere saltar un rato a la comba. Este tipo de cosas tenemos que normalizarlas. Porque que las niñas jueguen al fútbol sí lo tenemos más normalizado, pero que los niños se acerquen al juego de las niñas está como peor visto, ¿no? Entonces yo creo que hemos de implementar un sistema educativo que promueva un desarrollo integral y respetuoso, en el sentido de que a ellos les falta por desarrollar el hemisferio cerebral derecho, y es porque ellos lo han querido así. Han querido aislarse de las emociones y de todo lo que implica la vida emocional, pensando que eso les hacía débiles, en su obsesión por dominar territorios y dominar otros grupos y controlar otras especies para cazarlas. Es un problema que nos repercute gravemente a nosotras, pero es de ellos. Aunque bueno, nosotras por lo que nos toca no nos deberíamos quedar de brazos cruzados, ¿no?, ante esto. Bueno, podemos recuperar esa cultura del equilibrio y la cooperación. Aquí quiero hacer referencia a que no es cuestión de una ideología de un partido que pone sobre la mesa estos temas y dice hay que ir por aquí, que es una cuestión cultural el reconocer que la salud está en el equilibrio y la armonía, en el tener diversidad de opiniones y cooperar entre todos, ¿no? La filosofía oriental dice que debemos volver al sistema de autorregulación, dando más prioridad al equilibrio a partir del chakra central, el corazón-pulmón, que también tiene que ver con el sistema inmune, porque está ahí la glándula timo, ¿no? Y bueno, y hay neuronas en el corazón, como decía. Vale, dando prioridad al equilibrio a partir de este chakra y no tanta al intelecto y la sexualidad, que están sobrevalorados. Y esto es por una obsesión con el dominio que tienen ellos. Si me permitís la expresión, para niños de primero de la ESO, han perdido el norte, en el sentido de que han perdido el punto nuclear en el que se debe apoyar la vida humana, que es el corazón. Se han ido a su intelecto, ego, razón, que es la maravilla del universo, y al otro extremo, ¿no?, que es el qué hacer con toda esa energía que no saben gestionar, que es por la frecuencia más baja, por donde la dejan escapar, ¿no?, por la sexualidad. De esto ya hablaré con más detalle, ¿no? No es que haya una energía mental y una energía sexual. Hay energía y tú la expresas por la frecuencia que te parece adecuada. Entonces ellos están desequilibrados en ese sentido, de que al despreciar todo lo que tiene que ver con el corazón, con las emociones y el amor, pues se han ido a los extremos, cuando no estoy disparado haciendo mil cosas, atendiendo a mil movidas, estoy desfogándome sexualmente, ¿no? Y se puede decir que no, que han perdido el norte. Eso no es una manera de vivir equilibrada. Vale, el amor hace respetar la dignidad de los demás y ejercer la fraternidad universal. Todos debemos esforzarnos en adquirir una mentalidad de paz. Esto va en la línea de la cultura del equilibrio y la cooperación.
¿no? Que aquí se entiende mejor porque se dice que la paz es fruto del amor. Y ya para terminar, educar en valores. Educar es siempre sobre valores, lo que conlleva educación de la voluntad. Quiere decir que hay que enseñarles a conocerse a sí mismos para identificar lo que quieren, porque muchos problemas que tenemos como sociedad y como humanidad es porque las personas no saben lo que quieren. Realmente están donde están porque les han llevado corrientes ideológicas, les han empujado. La vida de alguna manera te va empujando porque necesitas bienes materiales, necesitas subsistir, pero llega un momento en la vida en que se dan cuenta de que no son felices y es porque se han dejado arrastrar por corrientes, ¿no? Entonces, esto de educación de la voluntad es cuestión de hacer las cosas con intención educativa. Todos nos podemos considerar maestros y alumnos de todos. Todos tenemos algo que aportar y aprender de todos. Tiende a lo positivo, o por lo menos el ideal debería tender a lo positivo, y para esto hay que prepararse. Quiere decir que no se puede educar hacia la habitación de lo negativo, el alcohol, el tabaco, las drogas. Se puede, pero no, es inútil porque van a querer probarlo. Entonces, aquí destaco un tema que es cuando hablamos de la prevención de embarazos no deseados, que casi ni se habla, porque de lo que se habla es de derecho al aborto, pero hablas de prevención de embarazos no deseados. Pues poco, yo oigo hablar poco, ¿no? Se habla de anticoncepción, de planificación familiar, pero ¿cómo previenes que se dé estas situaciones, ¿no? Pues lo importante es enseñarles a decir no ante determinadas presiones externas. Pero eso no es educar en positivo, es para evitar lo negativo, ¿no? Entonces aquí hay una parte fundamental que solamente la esbozo hoy para ya dejar planteado la línea discursiva de los siguientes temas de las siguientes unidades didácticas, y es que el sexo y lo sagrado o espiritual, que son términos equivalentes, lo sagrado o espiritual hace referencia a la espiral de la vida, a ese ciclo que tiene lugar dentro de cada uno y es íntimo y es sagrado, ¿no? Es un vínculo con la vida misma. Constituyen una unidad. Es a través del sexo como va tomando forma la vida. Entonces, dejar de reprimirlo, por un lado, porque cuanto más lo reprimes, más te obsesionas con ello, y por otro lado, elevarlo a la categoría que merece, que es sagrado. Esto tenemos que asumirlo desde mi punto de vista y aceptarlo como lo más natural del mundo, ¿no? Pero hay que saber cuándo se está madura, ¿no? Formada en determinadas cuestiones para dar ciertos pasos. Todo lleva una secuencia de etapas, ¿no? Entonces, ambos niveles, el sexual y el espiritual, encuentran su punto de equilibrio en el corazón. Y alcanzar este equilibrio exige autoconocimiento, que es básicamente de lo que trata todo el bloque de los 4 niveles. ¿Vale? Y ya para terminar, pues plantear eso, que hemos de permitir un desarrollo natural, que no es forzar las cosas, que si dejas que la vida fluya no es tan difícil. Y que los niños y niñas vayan haciendo preguntas según su etapa madurativa. Luego las respuestas que obtengan, pues ya dependerá de lo que los
progenitores y los educadores consideren que a esa edad deben saber, pero hay que tomarse esto muy en serio porque la información que está circulando por la red y a la que ellos acceden son cosas que, en mi opinión, no es que no merezca la pena saberlas, es que es mejor no saberlas, porque son imágenes que se quedan ahí en la mente como grabadas, ¿no? Pero por lo desagradable, ¿no? Y pueden crear bloqueos, incluso traumas. Entonces, bueno, pues esto, que exija autoconocimiento, que es importante mirar al interior de una misma y uno mismo para entender qué está pasando y hacia dónde hay que ir. Y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a me gusta, que lo compartáis y que os suscribáis al canal. Y le podéis dar a la campanita para que os avise cuando suba el próximo vídeo. Gracias por estar ahí.